Ítem SCP-120. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Debido a la importancia de SCP-120 para el proyecto de la Fundación, esta se mantendrá bajo vigilancia y guardia armada en todo momento. Todo personal que intente utilizar el objeto sin autorización será eliminado. Todo personal que desee emplear el objeto deberá presentar una copia cumplimentada del formulario pertinente, documento 120-23, a los operadores de la instalación. Dada la precisión en el ritmo de tránsito y la coordinación necesarias para el uso eficiente de este objeto en condiciones de emergencia, todo el personal que entre en el edificio de SCP-120 deberá ponerse temporalmente bajo las órdenes de los responsables de la instalación, el capitán. Destacamento de seguridad. N4 y el Dr. Equipo de investigación. N4. Todas las ubicaciones de destino deberán mantenerse bajo vigilancia y guardia armada. Si bien son valiosas para la Fundación, no son cruciales. Sin embargo, en el caso de que una de ellas resulte comprometida, deberá informarse de ello inmediatamente al personal asignado a SCP-120. El destacamento móvil diseminado de rastreo Sigma 6, Saltacharcos fue creado con la intención explícita de proteger y mantener las instalaciones y puestos avanzados relacionados con SCP-120. Está formado por una unidad de mando y una unidad de defensa y mantenimiento ubicadas en la instalación sede de SCP-120, en la sede de mando. 5 unidades destacadas en ubicaciones de llegada y 5 unidades de reserva para estas. Y 5 unidades asignadas a otros proyectos relacionados con SCP-120. Descripción. SCP-120 tiene la apariencia de una piscina de lona rosa para niños con un diámetro interior de 2,5 metros y una altura interna de 0,3 metros. Esta piscina parece haber sido fabricada con plásticos terrícolas ordinarios, pero ha demostrado ser indestructible frente a todos los intentos de dañarla. Véase el informe de investigación 120-32 para un resumen completo. Tanto la estructura como la respuesta a la presión de la piscina son las esperables para una piscina de plástico normal, pero tiene una tensión de rotura extremadamente alta y no puede desgarrarse o darse de sí. El interior de la piscina parece contener una sustancia brillante de apariencia líquida y tonalidad variable que existe solo parcialmente en nuestro universo. Ningún intento de manipularla mediante medios orgánicos o inorgánicos ha tenido éxito, pero la superficie de la sustancia en sí tiene su propio oleaje y brilla de forma sistemática y con regularidad, lo que sugiere que existe parcialmente en otra dimensión. Los miembros del personal de la Fundación hacen uso regular de la propiedad más interesante y útil de SCP-120. Todo ser humano vivo que lleve cargas de menos de 37,8 kilogramos, incluyendo vestimenta, atravesará la piscina y será depositado en una de las 11 ubicaciones de llegada detalladas en el apéndice. Véase el documento 120-10. El objeto solo demostrará esta propiedad si se dan ciertas condiciones. El sujeto debe ser genéticamente humano. El sujeto debe estar consciente. El sujeto debe llevar pesos que no superen el límite de carga adicional especificado más arriba, y solo un sujeto debe estar presente en su superficie. Los sujetos de pruebas que intentaron hacer uso de SCP-120 cuando estas condiciones no se cumplían informaron de que sus pies entraban en contacto con una superficie suave bajo el líquido, pero no se han observado otros efectos notables en estos casos. La utilidad primordial de SCP-120 consiste en su uso como una vía de evacuación para el personal de la sede de mando durante emergencias importantes. En la actualidad se encuentra almacenada y mantenida en un edificio fortificado del exterior de la sede de mando.
Para revisar los procedimientos de evacuación correspondientes, véase el documento 120-22. SCP-120 llegó a oídos de las autoridades de la Fundación el 21 de agosto de 1992. Las autoridades locales de policía de California estaban investigando informes de niños desaparecidos en su jurisdicción cuando identificaron el objeto e informaron del mismo el día 31/08. La sede de mando fue notificada a través de los canales habituales, y un pequeño equipo de agentes de la Fundación fue enviado a reclamar y transportar el objeto al sitio 19, donde fue sometido a ensayo durante los siguientes 2 años. En 1994 fue reubicado a su localización actual en la sede de mando. Apéndice. Documento 120-7. Resultados de los ensayos destructivos de SCP-120, 24 de diciembre de 1993 abreviado. Sierra de mano de 30 centímetros. Sin resultados taladro industrial. Broca de acero. Sin resultados taladro industrial. Broca de diamante. Sin resultados munición cartucho para Bellum, 9x 19 mm, sin resultados munición cartucho OTAN 5, 56x 45 mm, sin resultados munición cartucho 7, 62x 39 mm, sin resultados munición proyectil M830 EAT explosivo antitanque de alta potencia de 120 mm, sin resultados soplete de acetileno, sin resultados soplete de hidrógeno, sin resultados soplete de propano, sin resultados láser de codos potencia máxima de 100 kW. Sin resultados láser de codos potencia máxima de 500 kW, sin resultados. Documento 120-10 acerca de las capacidades y ubicaciones de destino de SCP-120, 12 de febrero de 1994 abreviado. SCP-120 posee la capacidad de reubicar de forma instantánea a seres humanos que cumplan las condiciones mencionadas más arriba, probablemente a través de una o más dimensiones alternas. Los sujetos que utilicen el objeto serán depositados en una de las 11 ubicaciones siguientes. Estas ubicaciones se suceden cíclicamente siguiendo un patrón específico e inmutable. Las 11 ubicaciones de llegada y sus posiciones se han determinado empleando personal de clase D equipado con balizas de radio. La relación siguiente cubre con detalle todas las ubicaciones conocidas. Ubicación 1 Océano Pacífico. El líquido de SCP-120 adopta un brillo azul blanquecino una vez conectado a esta ubicación. Los sujetos que intenten viajar a este destino aparecerán unos 2 metros por encima de la superficie del Océano Pacífico en latitud sur, longitud oeste. Una embarcación de la Fundación, el SCP-S Demeter, registrada como el US-Nassau, un barco meteorológico se encuentra situada permanentemente en esta ubicación, con lo que el personal que llegue a esta posición mediante SCP-120 se materializará dentro de su cubierta de cargamento. En caso de emergencia, material o personal de la Fundación puede ser enviado a esta ubicación, puesto que la nave ha sido equipada para almacenar objetos anómalos que suponen un nivel de peligro reducido. Todo miembro del personal de clase D empleado para marcar SCP-120 que aparezca en esta ubicación de llegada puede ser recluido y recuperado mediante un helicóptero más adelante, o eliminado y su cadáver almacenado. El sujeto de clase D original y el transmisor de radio empleado para determinar la posición de esta ubicación de llegada se perdieron en el mar en el momento en que llegaron. En el caso de que ambos aparezcan en costas habitadas, deberían recuperarse con el fin de proteger la confidencialidad del proyecto. Esta configuración de SCP-120 fue designada como 1 de forma arbitraria, y no tiene ninguna relevancia por encima de los que puedan tener otras configuraciones.
Los otros 10 destinos se suceden en orden secuencial tras esta configuración, y SCP-120 restaura esta configuración tras pasar por un ciclo completo. No se recomienda la transferencia a través de SCP-120 a esta ubicación de llegada durante una tormenta local debido al elevado riesgo de lesiones. Ubicación 2 Groenlandia SCP-120 adopta un intenso brillo blanco cuando se marca esta ubicación de llegada. Los sujetos que viajen a este destino se materializarán a 1,5 metros por encima de la superficie de Groenlandia en latitud norte y longitud oeste. Una pequeña instalación de la Fundación se ha instalado en esta ubicación bajo el pretexto de una expansión de la industria del petróleo. Esta instalación tiene capacidades y objetivos similares a los del Demeter, y está equipada con una pista de aterrizaje e instalaciones de repostaje. Ubicación 3L3 localizado en el punto de Lagrange 3 Tierra-Luna. La superficie del objeto adopta una profunda tonalidad oscura. Todo objeto o miembro del personal enviado a través de SCP-120 a cualquier punto de Lagrange, ubicaciones de llegada 3, 5, 8, 10 y 11 se considera perdido, puesto que recuperar objetos enviados a estas ubicaciones resulta imposible teniendo en cuenta la tecnología de la que disponemos en la actualidad. Aunque estas ubicaciones de llegada podrían constituir una forma de eliminar ciertos objetos anómalos de pequeñas dimensiones, pero muy amenazadores, por el momento no son más que inconvenientes, puesto que exigen el sacrificio de personal de clase D para marcar la siguiente configuración útil. Ubicación 4 Himalaya SCP-120 adopta un brillo blanquecino, similar al que aparece cuando se marca la ubicación 2. La materialización tiene lugar en latitud norte, longitud este, en una montaña de la cordillera del Himalaya. Solo se han realizado cambios menores a esta ubicación de llegada. Se ha excavado un agujero de 8 metros para los cuerpos de los miembros de personal de clase D, un dosel que lo recubre para ocultar su ubicación y suministros y tiendas de campaña para garantizar la debida evacuación a esta ubicación, que debería ocurrir solo en las circunstancias de más extrema necesidad. El personal de clase D debe recibir una inyección de sedantes y neurotoxina antes de su envío para garantizar una muerte tan humana como sea posible y reducir el riesgo de daño a las estructuras de la ubicación 4. Ubicación 5L5 véase ubicación 3. Ubicación 6 Sahara SCP-120 adopta un brillo de tono amarillo. El personal se materializa en latitud norte, longitud este, dentro de un pequeño puesto avanzado de la Fundación. Esta instalación no está equipada para almacenar ningún objeto SCP para mantener la discreción de la Fundación, pero es ideal como destino de evacuación para personal y documentos desde la sede de mando. Ubicación 7 Gobi SCP-120 adopta un brillo marrón. Esta ubicación de llegada está localizada en un pequeño puesto avanzado de la Fundación en el desierto del Gobi, latitud norte, longitud este, pero por lo demás es idéntico al puesto avanzado de la ubicación 6. Sin embargo, la expansión de SCP-4024 supone una importante amenaza para la viabilidad operativa del puesto de avanzada. Ubicación 8L2 véase ubicación 3. Esta ubicación de llegada podría resultar más útil como punto de eliminación de objetos SCP, debido a su posición translunar. Ubicación 9 Mare Imbrium SCP-120 muestra un brillo apagado de tono grisáceo cuando se marca esta ubicación de llegada. Este destino se encuentra en la superficie lunar, en una parte relativamente llana del Mare Imbrium. Gracias a un gasto considerable de dinero y personal de clase D, se ha establecido allí una pequeña estación avanzada, considerada una de las bases más seguras de la Fundación.
Ubicación 10L4 véase ubicación 3. Ubicación 11L1 véase ubicación 3.